El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con hacer un repaso, una presentación general de los 4 tipos de funciones que vamos a tener según el dominio, digamos, la dimensión del dominio y la dimensión de la imagen, lo que hablábamos recién, eso que puede ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, ¿sí? Entonces, tanto el dominio como el codominio pueden tener diferentes dimensiones, ¿sí? Y eso hace que tengamos distintos tipos de funciones que tienen sus nombres específicos. Yo ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahí. Lo voy a. Creo que no, está abierto acá. Hay unas cosas que están. Bueno, lo que les decía, vamos a tener. eh, yo suelo plantear acá una analogía que ahora las funciones tienen como nombre y apellido. Nombre y apellido. El nombre va a hacer referencia a la dimensión del dominio. ¿Sí? Cuando digo la dimensión del dominio, asocia lo que es cuántas variables independientes tiene la función. ¿Sí? Puede ser que tenga una variable independiente, como ya habíamos visto, o puede ser que tenga más de una variable independiente, n variables independientes, digamos. O sea, si la función tiene una sola variable independiente, su nombre es función. Porque hace referencia a la dimensión del dominio. ¿Se entiende? La dimensión del dominio. Y hay que ver cuál es el apellido. Bueno, apellido puede tener dos. Puede tener apellido escalar o puede tener apellido vectorial. ¿Sí? Escalar se refiere a que la dimensión del codominio es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una sola variable dependiente. ¿Sí? Entonces, cuando la función tiene una sola variable independiente y una sola variable dependiente, o sea, de salida, el nombre es función, porque tiene una sola variable independiente, y el apellido es escalar, porque tiene una sola variable dependiente o de salida, que son las que habíamos visto eh, el año pasado, ¿sí? I igual a x al cuadrado. Bueno, la variable independiente es la única variable independiente es la x, la única variable dependiente es la y. Bueno, pero ahora se amplía el panorama porque podemos tener, ya vimos, elementos de dimensión mayor a 1. O sea, podemos tener pares ordenados, ternas ordenadas y que inclusive las podemos interpretar como puntos o como vectores. ¿Sí? Bueno, sigamos con el tema. Supóngase que tengamos una sola variable independiente, la X o la T, son los más comunes, pero ahora que tengamos muchas variables dependientes de salida, o sea, más de una variable dependiente. Ahí entonces la función se llama función vectorial, porque lo que entra es un número, el valor de entrada es un número y la imagen, o sea, la salida, es un vector. ¿Sí? Eh, no sé, ejemplo de eso. No sé, tenemos un producto a la venta y tenemos a la salida tenemos, supóngase, 3 precios. Uno es de contado efectivo, otro con transferencia y el otro con tarjeta. ¿Sí? Entonces tengo para un mismo elemento de entrada, se relaciona no con 3 valores, sino con una terna. Porque para que sea función, acuérdense que un elemento de entrada se tiene que relacionar con uno y solo un elemento de salida. Bueno, eso se tiene que cumplir. Ahora lo que pasa es que en la salida, el elemento tiene 3 componentes, por ejemplo, esos 3 precios que les digo. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de una función vectorial. ¿Sí? Tengo una sola variable de entrada, la x, y tengo eh, 3 variables de salida. 3 variables de salida que trabajan como un único elemento, como una terna ordenada de números reales. ¿Sí? Entonces, el nombre de la función tiene que ver con la dimensión del dominio y el apellido con la dimensión de la imagen.
Después tenemos, ahora lo vamos a ir viendo en cada diapositiva, vamos a ver, porque tenemos 4 tipos de funciones. Después tenemos el campo escala, el campo se refiere a que tengo más de una variable independiente. Tengo más de una variable independiente. Y un campo puede que sea, es una función que puede ser que sea escalar o vectorial, o sea, que su imagen sea escalar o vectorial. ¿Sí? Em, bueno, esas van a ser unas funciones que mayormente vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Sí? Eh, un ejemplo de eso sería si tengo una función a la cual le ingreso las medidas de los dos catetos de un triángulo rectángulo, entonces la función que me calcule la hipotenusa, por ejemplo. ¿Sí? Sería así. Acá un ejemplo de esto sería z igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ese sería un ejemplo de una función que es un campo escalar. Esto sería un campo escalar. Campo escalar. Muy finito ahí. Campo escalar. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de función. Acá, una función escalar, ya lo voy a ir poniendo el ejemplo en la diapositiva. Sería i igual a x al cuadrado, por ejemplo, que era la que vimos, ¿sí? La que vimos el año pasado. Bueno, acuérdense, escalar, función tiene que ver si es cuántas variables independientes tiene. En este caso, que es función porque tiene una sola variable independiente. Y acá estoy hablando de campo porque ya tengo dos variables independientes, la x y la y. Y el apellido es el mismo, escalar. ¿Por qué es escalar el apellido? Y bueno, porque tienen una sola variable dependiente. En este caso es la i, en este caso es la z. Bueno, esa es la idea. Ahora, esto es para plantear cómo se organizan los nombres de las funciones. Ahora vamos a ir viendo cada una en particular. ¿Sí? Paso a lo siguiente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Estamos bien? Ahora, no termina ahí, digamos, el tema. Ahora lo empezamos a desarrollar. Esto es solo la introducción. Bueno, la función escalar, que arranquemos por lo conocido. Las funciones escalares. Las funciones escalares están definidas, son funciones que están definidas para elementos del espacio numérico unidimensional hacia elementos también del espacio numérico unidimensional. O sea, eso, ¿te acuerdas? Función que aplica de reales en reales, decíamos. ¿Sí? Bueno, se refiere a que son tanto el elemento del conjunto de partidas como del conjunto de llegadas son números reales. Relacionándolo con lo que vimos anteriormente, podemos decir que el dominio es unidimensional, o sea, es de dimensión 1, y la imagen también es unidimensional. Si ustedes quieren, esto significa que tenemos una sola variable independiente y tenemos una sola variable dependiente. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo. Bueno, veamos antes la gráfica. ¿Cómo sería un esquema? Decir, bueno, este es el dominio. Este es el dominio, el conjunto de partida. Y este es el conjunto imagen, representa esa recta numérica. Entonces, este es un valor x sub 1 y este sería el correspondiente valor y sub 1, la imagen. ¿Estamos? Están en la recta numérica los dos. ¿Sí? Este sería el eje para la x, los valores de x, y este para la y, la variable de salida. ¿Sí? Entonces, las funciones escalares hacen corresponder a un punto en la recta numérica, los relacionan con uno y solo un punto en la otra recta numérica que corresponde a la variable de salida, a la variable dependiente. ¿Sí? Por eso fíjense que la recta numérica, acuérdense, sirve para representar los elementos del espacio numérico unidimensional. Por eso es que acá vemos que el dominio es unidimensional y la imagen también es unidimensional, está en la recta numérica, ambos elementos, o los elementos de ambos conjuntos.
Un ejemplo práctico sería esto, una función 2x más 1. ¿Sí? Entonces, entra un número y sale un número. Entra un único número real y sale un único número real, una imagen. Acá, por ejemplo, si entra x igual a 2, sale 5. ¿Sí? Que sería, creo que acá está. ¿Sí? Más o menos. Acá tendríamos que ponerle 0, 1, 2, 0, 1, 2. Está bien. Este sería 0. Acá sería el 2, por ejemplo. Acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Acá supongo que es el 5. ¿Eh? Entonces, entra el 2, sale el 5. Porque acá sería 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Estamos? Entra un número, sale un número. Bien, esas son las funciones que nosotros hablamos de función simplemente el año pasado. Bueno, son funciones escalares. Escalares porque la imagen es un escalar. Escalar quiere decir un único número real. ¿Sí? Y función hace referencia a que tiene una sola variable independiente. ¿Sí? Si quieren acá, es función porque tiene una variable independiente y es escalar el apellido porque tiene una variable dependiente. Bien. Bueno, ese mismo criterio vamos a utilizar para analizar las otras tres funciones que son las nuevas, digamos, las que se incorporan este año para el análisis matemático multivariable. Bueno, el que sigue sería el campo escalar. ¿Sí? Bueno, vamos por lo conocido. Ya sabemos por qué se llama escalar. Es porque tiene una sola variable dependiente, la de salida. Es un único valor. O sea, estas son funciones que generan como salida un único valor. Bien. Y campo, y el nombre es campo, o cuando el nombre de la función sea campo, es porque tiene más de una variable independiente. Tiene más de una variable independiente. Son campos escalares. Entonces, simbólicamente son funciones que aplican de un espacio numérico n-dimensional hacia un espacio numérico unidimensional. ¿Sí? Acuérdense que esto era el dominio, ¿no? Esto hace referencia de un dominio a un conjunto, imagen de un conjunto A a un conjunto B. Acá lo que estamos planteando es qué dimensión tienen esos conjuntos. ¿Qué dimensión? Bueno, el dominio tiene dimensión n-dimensional con n mayor a 1. Puede ser 2, 3, 1000, 5000. ¿Sí? Siempre que sea dimensión mayor a 1, eso significa que tenemos más de una variable independiente. Más de una variable independiente. Acá si fuera, por ejemplo, de R2 a R1, quiere decir que tenemos dos variables independientes, como la que había planteado yo recién, eso de la hipotenusa. Ahora le voy a dar otro ejemplito. Pero bueno, entonces ahí, como el elemento de entrada tiene que ser único, yo tengo dos valores, para que considerarlo como algo único, tenemos que considerarlo como un par ordenado de números reales. Entonces decimos, ingresa un par ordenado de números reales. ¿Qué sería este de acá? Esto sería el dominio. Ven que ahora el dominio ya no se grafica en la recta numérica, porque la recta numérica es cuando es unidimensional. En cambio, cuando ya es bidimensional, por ejemplo, tendríamos el plano. Si fuera tridimensional, el dominio, eh, sí, tendríamos un cubo acá. El dominio, ¿sí? Tiene dimensión 2 en este caso. Se puede hacer que es x, y acá. Bueno, este es el punto, este sería el punto x, y. Este sería el punto de coordenadas x, y
y acá le corresponde un valor de salida Z. La imagen sí es unidimensional. Acá está la imagen o codominio. Sí es un número real. Por eso acá el apellido es escalar. ¿Estamos? Bueno, y hay muchos ejemplos. Bueno, acá está lo del tener. Este sería un ejemplo. Decir, bueno, el sacar podría ser decir, bueno, dan las coordenadas del punto X, y la salida es a qué distancia se encuentra del origen de coordenadas, o puede ser calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Sí? Puede ser, si quieren llevarlo a algo más concreto, puede ser decir, calcular cuántas pulgadas tiene la pantalla de un televisor, de un celular. Porque las pulgadas, cuando dicen, bueno, el celular tiene 7 pulgadas de tamaño en la pantalla. Las pulgadas hacen referencia al tamaño, a la longitud de la diagonal de la pantalla, que vendría a ser como si fuera la hipotenusa del trasladado, digamos, a la geometría. Eso sería la hipotenusa del triángulo rectángulo de los catetos, que son el largo y el ancho de la pantalla. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, podemos ir y sacar de cuántas pulgadas el televisor o el celular, midiendo los catetos. Medimos largo y alto de la pantalla, y entonces, por aplicación del teorema de Pitágoras, sacamos cuántas pulgadas es esa pantalla. ¿Sí? Otro ejemplo, que todos los años lo tengo presente, es el índice de masa corporal, por ejemplo. Para calcular el índice de masa corporal, vos tenés que poner el peso y la altura de la persona. O sea que tenés que poner dos valores. Y devuelve un único valor. ¿Sí? Años anteriores calculaba yo mi índice de masa corporal, pues ya no, cada vez estoy peor. Así. No me quiero amargar. Pero bueno, ahí tienen otro ejemplo de funciones que tienen más de una variable independiente. A lo que voy es que en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana, acuérdense que las funciones son modelos matemáticos de un aspecto de la realidad. Entonces, nosotros podemos modelar mucho mejor algún fenómeno si le incluimos más variables, más variables. Por eso es que ahí, por ejemplo, para decir el tema del grado de obesidad, por ejemplo, de una persona, no alcanza con decir cuánto pesa. Bueno, también necesito la altura de esa persona. ¿Sí? Y después se agregan hay otras fórmulas ahí que van incorporando eh, más, más variables. ¿Sí? Más variables. Bueno, todas esas son funciones que son, o sea, muy comunes en la realidad, y uno necesita muchas veces plantear un modelo matemático que tenga más de una variable independiente. ¿Sí? A ver, no sé qué otro ejemplo se me puede ocurrir ahora. Por ejemplo, para definir la tarifa, por ejemplo, de Uber, ¿sí? Un Uber lo que hace es, bueno, tiene en cuenta cuál es la distancia que hay que recorrer, pero también tiene en cuenta, por ejemplo, la hora del día que es, también influye las condiciones climáticas. Cuando llueve se pone más caro Uber, ¿sí? Eh, Depende también de cuántos autos haya en la zona, ¿sí? Si hay pocos, la tarifa va a ser más cara. Entonces, ven que cómo empiezo a agregar muchas más variables para determinar, por ejemplo, ahí un precio de un viaje, ¿sí? Bueno, pero son muchas variables independientes, digamos, de entrada, pero la variable de salida es única, es cuánto le voy a cobrar por el viaje, digamos, cuánto me mostrar en la aplicación que sale el viaje, ¿sí? Esos son ejemplos también de campos escalares, funciones que tienen varias variables independientes. Y como les digo, hace que el modelo sea mucho más completo, ¿sí? El modelo matemático, digo, en este caso el modelo matemático para determinar la tarifa, por ejemplo, de un viaje, ¿sí? Bueno, el ejemplo tienen acá, un ejemplo práctico sería esto.
estaría faltando, pero creo que lo vemos en la clase que viene, cómo sería la tabla de valores y cómo sería la gráfica de una función. Pero no quiero agregarle más información a esto, quiero que vean que cuando la planteamos en la función, acá podemos decir, en este caso, este sería acá ponemos el ejemplo, f que aplica de R2 del espacio numérico bidimensional al espacio numérico unidimensional. Así sería. Por ejemplo, la función f es z1, ¿no? Que estamos planteando la del el tamaño de la pantalla. Z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y esto es lo otro que quiero que quede claro. El elemento del conjunto de partida ya no está en la recta numérica, sino que está en este caso en el plano x, ¿sí? El elemento del conjunto de partida. Y la imagen o el elemento del conjunto de llegada sí es un punto sobre la recta numérica, porque es un elemento del espacio numérico unidimensional. ¿Sí? Bueno, ese sería el segundo tipo el nuevo tipo de función, ¿sí? Y es uno de los que más vamos a estudiar, principalmente sobre ese vamos a empezar a estudiar. Después vienen las funciones vectoriales. Miren las funciones vectoriales. Bueno, analicemos nombre y apellido, como para saber. ¿Por qué se llama función? Bueno, cuando se llama función es porque tiene una variable independiente. Una variable independiente. Y vectorial, si el apellido es vectorial, bueno, ya estamos asociando que es porque la imagen, o sea, tiene, esta es la imagen, más de una variable dependiente, o de salida. Variable dependiente. Dependiente. Esto es todo junto, acá quedó como dependiente, no es dependiente, todo junto. Bueno, en este caso sería una función f que aplica desde un dominio unidimensional a un codominio m dimensional, m mayor a 1. ¿Sí? Y en este caso, o sea, esto sería una m-ada ordenada de números reales, m valores de salida, ¿sí? Que en ese caso se lo considera un vector, por eso es que la función se dice que la imagen es vectorial. Los elementos de salida son vectores, ¿sí? Acá lo vemos, gráficamente. Esto sería el dominio, y este le podemos decir es el codominio. El espacio numérico de salida, para que vean la naturaleza de la entrada y la naturaleza de la salida, o sea, el tipo de entrada y el tipo de salida. El tipo de entrada es un punto en la recta numérica y el tipo de salida es un vector. O sea que esto transforma un único valor de entrada y devuelve un vector con m componentes. Un vector de m componentes. En este caso sería de 2 componentes, por eso el vector está en el plano bidimensional. ¿Sí? Acá fíjense que siempre en las diapositivas que estamos viendo, acá en la figura del central, está representado por separado el dominio y el codominio. No está todo junto. La clase que viene vamos a ver cómo es la gráfica cuando se grafica simultáneamente dominio y codominio. Ahora lo que quiero es que vean, para que quede claro cuál es la dimensión del dominio y cuál es la dimensión del codominio. Y qué tipo de elementos salen. Fíjense que acá transforma un punto en otro punto. Lo que pasa es que los puntos estaban en diferentes dimensiones, digamos. ¿Sí? Eh, ese era, y ahora esa era la característica del campo escalar, de un punto a un punto, pero de diferentes dimensiones. Y el punto de partida no está en la recta numérica.
Y el punto de llegada sí está en la recta numérica. Ahora, en cambio, el punto de partida está sobre la recta numérica y el elemento de llegada tiene naturaleza de vector, ya no de punto, sino de vector. Que hablamos de eso, de la dualidad interpretativa, ¿se acuerdan? Bueno, cuando la función es vectorial, a la salida se le interpreta como un vector, no como las coordenadas de un punto en un espacio, ¿sí? Sino como un vector. Por eso se llama función vectorial. Acá hay un ejemplo. F de t y devuelve, por ejemplo, la primera componente es el doble de t y la segunda componente el cuadrado de ese valor de entrada. ¿Sí? Puedo tener una función que yo diga, bueno, me ingreso un valor y devuelvo el doble de ese valor y el cuadrado simultáneamente. Y ordenado siempre así. Primera componente es el doble del valor de entrada, la segunda componente el cuadrado. Que era lo que yo les decía hace rato de precio. Entra el código de un producto y me sale el precio de contado o el precio con tarjeta. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera eso del precio, si fuera el precio, por ejemplo, el precio de un producto T, se podría decir va a devolver el precio de contado, que sería, o sea, este es el precio original. Este es el precio original, el precio de lista que le llaman ellos a veces. Entonces se puede decir de contado es el 90% de ese precio. Porque de igual le hago un 10% de descuento. ¿Sí? Eso sería llevando efectivo. Si pagan por transferencia, es el mismo precio de lista, el mismo precio de lista, y si me paga con tarjeta, le recargo un 10%, o sea que sería 1,1 por T. ¿Sí? O sea, este sería el precio del producto. Si es por transferencia, le hago un 10% de descuento, por eso lo multiplico con 0,9. Perdón, esto sí es contado efectivo. Esto si es por transferencia, el mismo precio. Y si es con tarjeta, le recargo un 10%. Que es más o menos lo que suele pasar a veces. En algunos lugares cobran así. ¿Mm? Ese sería un ejemplo de función vectorial. Devuelve un vector a la salida. O sea, fíjense que a veces yo hago así. Un ejemplo, ¿cómo sería? La tabla de valores. Acá estaría T. Acá estaría, le vamos a llamar la variable, esto sería por ejemplo la variable I sub 1, esta I sub 2 y esta I sub 3, la imagen, ¿no? Entonces tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3. Esta es la variable de entrada. Entonces yo digo, bueno, sale 500 pesos. 500 pesos. Bueno, si me lo paga de efectivo, le hago un 10%, o sea que sería 450. Si lo paga con transferencia, es el mismo valor de entrada T, o sea, 500. Y si me lo paga con tarjeta, a este valor le recargo un 10%, o sea que sería 550. ¿Estamos? Entonces, este es el valor de entrada, esta es la entrada, y este sería el vector de salida. Tiene tres componentes, ¿ven? 450, 500, 550. Este sería la salida, vector de salida. Mm. Escribir re mal. Independiente. Ahí está. Bueno, funciones vectoriales.
también permiten modelar situaciones más complejas de la realidad, ¿sí? Bueno, sí, la semana que viene vamos a ver cómo es la gráfica, ya todo completo, ¿sí? Y el último tipo de función que nos queda es el campo vectorial. Campo, acuérdense, cuando es campo, es más de una variable independiente, más de una variable independiente, y vectorial es porque es más de una variable, más de una variable dependiente. O sea, de salida, ¿no? Independientes son las variables de entrada y las variables de salida. Y ese es el caso como más complejo. Ese es el caso más complejo. Porque el dominio es n-dimensional, como dice acá, ¿ven? El dominio es n-dimensional, lo vamos a considerar un punto. El elemento del conjunto de partida es un punto en un espacio de dimensión mayor a 1. O sea, no está en la recta numérica. ¿Qué sería este punto que está acá? Este sería punto del dominio. Ese que está con azul es un punto del dominio, el conjunto de partidas sería. ¿Estamos? Y la imagen es m-dimensional, es un vector. Es un vector. Que sería este de acá. ¿Ve que está inclusive con el colorcito? ¿Ve? Con azul, el dominio, y ahí con ese marroncito, el vector de salida. Este sería, es un vector del codominio. Un vector en el codominio. Entre un punto sale un vector. Bueno, la clase que viene vamos a ver ejemplos de estas funciones, o sea, el algebraico, ¿no? Eh, se les puede escribir acá. Generalmente se hace así. F, acá se le pone así, vectorial. Se le hace un vector acá. A veces es mayúscula la F porque es campo. Cuando es campo es una F mayúscula y arriba, como sombrerito, una flecha de vector. F de, por ejemplo, XY, F de XY, estas serían las variables independientes. Estas serían las variables independientes. Se las interpreta como las coordenadas de un punto. Variables independientes. Variables de un punto. Y puede ser, por ejemplo, igual a... No, acá estoy haciendo mal. Acá van las variables dependientes. A ver. Bueno, va a ser, por ejemplo, puede ser x más y, la primera componente de la salida, ¿no? Y esta x por y, por ejemplo. X por y. Son dos reglas distintas cómo se calcula. O sea, entran dos componentes en este caso y salen dos componentes también, pero en este caso la primera componente es la suma de estas y la segunda componente es el producto. ¿Sí? Bueno, esta en realidad, como les decía, es la componente u sub 1 y la componente u sub 2 de lo que sería el vector.
las variables, estas son las variables dependientes. Estas son las variables dependientes. Dependientes. Entonces, salida. ¿Sí? El ejemplo, el ejemplo práctico puede ser esto del, bueno, del patinaje. Cuando estás patinando, ¿vieron cuando forman esas figuras que patinan en círculos así concéntricos de mayor radio? ¿Sí? Bueno, ahí, según la posición en la que estés, y acá dentro de lo que es un círculo en sí, y comparado con otros círculos, la posición serían los puntos. ¿Dónde va el patinador? Es la fuerza centrífuga a la que está sometido. ¿Sí? Podría ser también un vector velocidad para calcular que calcule la velocidad. ¿Sí? Puede ser la fuerza centrífuga o la velocidad. Bueno, en este caso, supóngase la velocidad. Podría ser la velocidad. Entonces, es a qué velocidad, la dirección en la que va la velocidad y la magnitud. Ven que este vector tiene menos longitud que este. ¿Por qué? Porque este va a más velocidad. El que va afuera, para que más o menos vayan todos girando juntos, el de afuera tiene que ir a más velocidad porque tiene, la distancia que recorre es más grande, porque la longitud de esta circunferencia es más grande que de las que están más adentro. ¿Sí? Entonces, para ir todos iguales, el de más afuera tiene que ir más rápido, porque esto tiene que recorrer menos distancia. ¿Sí? O sea, acá para que vayan iguales, si este tiene que recorrer más distancia, tiene que ir a mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ven que la entrada es un punto donde está ubicado el patinador y en la salida es un vector velocidad. ¿Sí? Vector velocidad. ¿Ya han tenido física ustedes el año pasado o tienen ahora el tercero? ¿Ah? Ah, han terminado también física. Bueno, 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 ahora han hablado del vector velocidad. Y la derivada del vector velocidad es la aceleración. La derivada del vector posición es la velocidad. ¿Sí? ¿Lo han relacionado con análisis o no? Ah, bueno. Bueno, si ustedes tienen, lo podemos hacer algún ejemplo así para que calculen más para este caso. Cuando veamos campos vectoriales, decimos, tengo el vector posición o tengo la posición. Bueno, si lo derivo a cada componente de la posición, tengo la velocidad. La derivada primera sería la velocidad. Y la derivada segunda es la aceleración. Es también el vector aceleración. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere con este ejemplo. No sé, algo de ahora, de la actualidad, de este año, puede ser esto del Artemis, esto de la misión a la Luna, que tuvieron que orbitar 3 días en la órbita terrestre, digamos, para recién agarrar la fuerza necesaria para vencer la fuerza de gravedad del planeta para poder seguir viaje a la Luna. ¿Sí? Entonces ahí tienen que ver que esto, ahí fueron haciendo esto, girando alrededor de la Tierra cada vez como a un poco más de distancia para que la velocidad sea mayor y poder entonces romper o sea, superar a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Bueno, así entonces, como ven, hay situaciones eh, concretas. Siempre por ahí buscar ejemplos de la actualidad, ¿no? Después habría que ver, por ejemplo, también, o sea, ahora que se viene el mundial, ver el tema en el fútbol también, estas cosas. Miren que ahí te hacen gráficos, cada vez te hacen más gráficos de- del juego, digamos, ¿no? Hacen con la jugada, la grabación y después empiezan a hacer diagramas y cosas. Mapas de calor, por ejemplo. Los mapas de calor también son un tipo de función. Eso de decimos, ¿dónde se jugó más tiempo el partido? Eso se llama mapa de calor. ¿Sí? ¿Dónde pasó más tiempo la pelota? Para que entonces se ve dónde está trabado, digamos, el juego. Bueno, todo eso ahí ya van a ver, más ahora que se juega en Estados Unidos,
Ellos son como muy expertos. Uno ve partidos de básquet, partidos de fútbol americano, son de sacar muchas estadísticas. Yo veía generalmente partidos de básquet y es impresionante la cantidad de estadísticas que te están tirando de información. Y ahora agregan esos mapas de calor. Bueno, en Argentina también se empezó a mostrar eso. Por ejemplo, la distancia que recorre un jugador que está ahí, ya le calculan, le van sumando todo lo que ha corrido a lo largo en el primer tiempo, por ejemplo, y ya muestran cuánto, qué distancia ha corrido, porque le hacen como un seguimiento con la cámara. Todo eso, bueno, con inteligencia artificial lo van automatizando. No es que hay una persona controlando eso, pero bueno, es información que por ahí está visto, bueno, para un jugador recorrió tanta distancia, ¿sí? Bueno, quedó claro lo del ejemplo del campo vectorial con el patinaje, la luna. Resumiendo, el elemento de entrada es un punto, las coordenadas de un punto. Y la imagen, el elemento de salida es un vector. Entonces, ahí está la dualidad interpretativa. Miren que acá, por ejemplo, este par ordenado x, y lo consideramos las coordenadas de un punto. Y el par ordenado u sub 1, u sub 2, lo consideramos las componentes de un vector. O sea, un par ordenado lo consideramos coordenadas de punto, otro par ordenado en la misma función lo estamos considerando componentes de vector. Bueno, y acá este lo está haciendo mal. Acá es como que resume las cuatro figuras. En definitiva, lo que tendría que hacer acá es resumir las cuatro figuras. Pero acá lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque acá es de R1 en R1. Entonces, el codominio que tendría que estar acá es unidimensional. O sea, acá tiene que ir una recta. Eso es lo que le estaba pidiendo. Este está bien, pero no, es un campo, es un punto, que no es un vector. Lo está haciendo mal acá. Y estoy intentando, ya le voy pidiendo varias veces y a veces lo arregla uno y desacomoda otro. Las que están bien son estas gráficas que les mostré. ¿Sí? Esas están bien. La otra era una tabla de resumen, pero no está poniendo correctamente las gráficas. Le tendría que decir que directamente copie la que ya hizo anteriormente y la pegue ahí. ¿Sí? Pero es básicamente, esto es lo que había planteado anteriormente. Decir, si el dominio es unidimensional, tengo función. Si el dominio es n-dimensional, tengo un campo. Si la imagen es unidimensional, entonces se dice que tengo una, en este caso es que coincide unidimensional con unidimensional, tengo función escalar, perdón, función escalar. Bueno, acá la gráfica, acá tiene que ir una recta numérica. Este sería para la recta numérica del dominio y falta la recta numérica del codominio. Ahora, si tengo un dominio unidimensional, entonces se trata de una función. Pero si la imagen es n-dimensional, entonces es vectorial. ¿Qué tengo? Función vectorial. Combino, digamos, esto sería nombre y apellido. ¿Mm? Que acá sí está bien. Función porque el elemento de partida es un punto en R1, porque cuando es función es porque el dominio es unidimensional. Y la imagen es m-dimensional, es un vector en el plano, por ejemplo, en este caso. La imagen. ¿Sí? Esto es dominio, codominio. Este está mal. Campo escalar, acá tiene que ser un punto, no tiene que ser un vector. Y la imagen sí es un escalar. Este es el para la imagen. Y acá en el campo vectorial, bueno, tendría que estar acá el punto marcado. Por eso las primeras gráficas sí las hizo bien, pero acá ya se estaba equivocando. Le estaba pidiendo que lo corrija y no lo hizo todavía. Bueno, estamos con eso por hoy. La clase que viene, al principio vamos a hacer el tema de las preguntas, a ver, como de chequeo, para refrescar, y vamos a ver un poquito más sobre esto de los cuatro tipos de funciones, ¿sí? Pero ya más que nada apuntando a cómo es la gráfica de esas funciones. Hoy nos enfocamos simplemente en la dimensión que tiene el dominio y la dimensión que tiene el codominio, y entonces los cuatro tipos de funciones que podemos tener, relacionando con lo de los espacios numéricos, las dimensiones de los espacios numéricos. Ya en la clase que viene ya hablamos de la gráfica, de dominio, codominio, ya específicamente. ¿Sí? Así que bueno, es todo por hoy.